Estamos con Rodrigo Briones, él es de Family Service Toronto y está con nosotros. Rodrigo, ¿cómo estás? Buen día. Muy buenos días, Fabián. Buenos días a todos allí en el estudio de Ondas FM. Por supuesto, un abrazo cariñoso a la audiencia que nos escucha y nos sigue semana a semana. Bueno, muy bien, muy bien. Se escucha muy bien su micrófono, Rodrigo. Usted sabe, dice eso porque lo está viendo. Yo estoy viendo que tiene un micrófono, claro. Claro. Se escucha muy bien el micrófono. Bueno, era hora, Era hora que yo lo escuchara bien, digo, porque tengo una sordera prematura, usted sabe. No se haga el chistoso. Qué chistoso. Está en todo, Y eso picante hoy se ha levantado sí, picante. No, es que llegó de recontramalas, pero le cambió el ánimo, entonces ahora está chistoso. No. ¿Tuvo que sacar los tachos de basura esta mañana? No eso, mire, casi. Me encontré con todas las salidas de la autopista cerradas. Desde Jane hasta Leslie. Entonces tuve que salir en Bayview. O sea, me hice 23 kilómetros más para llegar a la emisora. Una cosa de loco. Parece que se ponen de acuerdo, ¿no? Y hay cosas que no tienen sentido. Y ahí ahora empezamos el camino. Hay cosas que se toman decisiones, a veces algunas autoridades, que no tienen sentido, ¿no? Como por ejemplo pareciera que hemos aprendido, gracias a, y digo, lo pongo entre comillas, gracias a la pandemia, hemos aprendido que muchos de los adultos mayores se encuentran en hogares que están precariamente construidos, precariamente mantenidos y demás. Y me quedo ahí. Y me quedo ahí. ¿Qué opina? No, bueno, pero yo me quedo pensando si esto que nos está pasando es una cosa que no sabíamos, digamos. La pandemia ayudó a ponerlo en evidencia, como ahora el censo lo muestra claramente, pero todos coincidimos, quienes trabajamos con el sector de los adultos mayores, coincidimos en que esta es una realidad que ya sabíamos que estaba allí y ya sabíamos lo que se venía. Esto no puede ser, como dijo algún infortunado político, un tsunami de adultos mayores, porque el tsunami es una cosa imprevista, pero el que crezca la población de adultos mayores y que los adultos mayores vivan más, eso es una realidad que estamos viendo año a año, por los avances de la medicina, por la cantidad de adultos mayores que nacieron entre el 45 y el 65, entonces estamos recibiendo a esa generación de baby boomers que envejece, y esto genera problemas en diversas áreas. Una es esta de la que estamos hablando, que es dónde van a vivir y quiénes los van a atender. Entonces, si nosotros seguimos con el modelo que tenemos ahora, no vamos a llegar a ninguna parte. Esta es la desgracia. Si nosotros mantenemos el rumbo para donde vamos, nos vamos a estrellar. Porque ya hemos visto que el modelo institucionalización del adulto mayor no funciona. Lo que funciona es cuando, y de esto hay pruebas suficientes en otras partes del mundo, digamos, cuando el adulto mayor envejece en su casa o en algo que sea lo más parecido a su casa y lo más lejos posible de una institución, porque una institución es un edificio donde hay habitaciones y un gran pasillo. Esto es horrible. Imagínense ustedes, eso es horrible. Fíjate pero ha desnudado nuestras flaquezas. Ha desnudado nuestras flaquezas, nuestras debilidades, porque si no hubiésemos tenido un sistema de contención de adultos mayores en el cual las cosas hubiesen tenido de otra forma, bueno, no se hubiese llevado puesto la pandemia a la cantidad de adultos mayores que se llevó de los hogares. Está bien, pero no es que ha desnudado nuestra flaqueza, nosotros ya estábamos desnudos. Ajá, bueno, sacó a relucir, lo puso en la palestra, lo puso en las noticias. Sí, ahí está, ¿ve? Eso es interesante y esto merece una reflexión, porque si no está en las noticias no pasa nada, porque lo que mueve la agenda son las noticias, ¿no? Entonces, si lo ponemos en la tapa del diario y lo decimos en la radio y lo hablamos en la televisión, seguramente vamos a lograr que haya algún cambio. Mientras que esto esté silenciado y oculto, no va a pasar nada. Así que es cierto, es verdad que la pandemia ayudó a poner a los adultos mayores en el primer plano, mostrando las deficiencias del sistema. Pero eso es solamente una parte, eso es, digamos,
la punta del iceberg del tema de los adultos mayores, porque hay otros aspectos que también hay que tener en cuenta, digamos, y en esto cada uno tiene que luchar por lo suyo, pero yo me pregunto, ¿qué pasa con los jóvenes que tienen que entrar al mercado de trabajo y se encuentran que su lugar está ocupado por otra persona? ¿Ah? Entonces el adulto mayor tiene que pensar en dejar ese puesto. Y por otro lado, deja ese puesto y ¿de qué vive? De la jubilación no le alcanza. Entonces, es una cantidad de desafíos múltiples, digamos, que hay que ir viendo. Si quiere, podemos, digamos, a mí me gustaría pensar o ayudar a pensar a nuestra gente, digamos, cuál es el rol que nos toca a cada uno de nosotros. Porque si nos ponemos a ver cuáles son las deficiencias que tiene el Estado, que tiene el sistema en la atención del adulto mayor, nos vamos a pasar toda la mañana y nos vamos a quedar tranquilos echándole piedrazos a la vidriera del gobernador, a la vidriera del mayor de la ciudad, a la vidriera del primer ministro que está en Ottawa, digamos, y no vamos a asumir la cuota que nos toca a cada uno de nosotros. Porque el punto es que cuidar a los adultos mayores en otras partes del mundo es una obligación personal de cada familia, digamos, ¿no? De cada persona, de cada familia. Acá no, acá se quedó el tema de la institucionalización, llegan a los 75 o cuando tienen algún problema y ya los metemos en un hogar que otro se haga cargo. Los vamos a visitar una vez por semana y cuando pasa un año ya vamos, en vez de una vez por semana, vamos para el día del cumpleaños y después ni eso. Entonces, como que nos desentendemos de los adultos mayores. Y desentenderse de los adultos mayores es dejar de reconocer el rol que han cumplido esos adultos mayores en la vida personal y en la vida social. Porque, y ya lo hemos dicho muchas veces, y el ejemplo me parece que es muy atinado, miremos alrededor nuestro, miremos los edificios que hay, miremos las autopistas, miremos los edificios públicos. ¿Quién construyó todo eso? Tome usted y llámeme por teléfono. ¿Quién construyó el teléfono? ¿Quién diseñó el iPhone? ¿Quiénes fueron? Son personas que hoy tienen 75, 80, 85 años y que están viviendo con nosotros, porque ahora vivimos cada vez más, entonces la esperanza de vida se ha extendido, y ya vamos a hablar sobre por qué razón, digamos, pero están viviendo con nosotros y merecen una vida digna. No puede ser que nosotros los ignoremos. Entonces, cada uno de nosotros, cada familia, tiene que asumir ese rol y decir, bueno, yo voy a hacerme cargo, ¿no? Pero hay momentos en los que uno ya no puede porque no tiene la experiencia, porque no sabe cómo hacerlo, porque no tiene la capacitación. Entonces ahí es necesario tener el auxilio de un personal support worker que se haga cargo de aquellas tareas que son difíciles de hacer con un adulto mayor cuando está en la casa. Cuando está en la casa. Entonces necesitamos que haya personal support workers que sean capaces de atender a los adultos mayores en las casas. Esto implica un gasto, pero seguramente ese gasto no va a ser tan alto como mantener un edificio de 10 pisos, de 15 pisos, donde hay 20 o 30 adultos mayores por piso. Eso tiene un costo muy alto, un mantenimiento, y esa institucionalización, esa vida con esas características, es una vida de baja calidad para el adulto mayor, mientras que si envejece en la casa, probablemente tenga una mejor vida. Entonces, tenemos que cambiar eso. Ahora, Rodrigo, fíjate que en este mismo punto me parece que es importante, creo yo, el hecho de este censo que nos pone ante desafíos, no solamente el desafío habitacional, que es un poco lo que estás planteando ahora, sino también el desafío de repensar económicamente la estructura presupuestaria de un país. Esa parte es más difícil, digamos, ¿no? Porque es como el cacique manta corta. ¿Se acuerda del cacique manta corta? Sí, claro. Que se acostaba a dormir y cuando se tapaba la nariz se le quedaban los pies al aire, entonces se le enfriaba la punta de los pies, entonces estiraba la mantita para taparse los pies y se enfriaba la nariz. Sí. Nosotros tenemos que pensar que el presupuesto debe ser más grande, debe ser más amplio, el presupuesto debe cubrir más, debe cubrir mejor, porque asignar para los adultos mayores un haber jubilatorio, un ingreso mensual, que esté por debajo de la línea de pobreza es realmente una injusticia. Entonces,
aún con el suplemento garantizado del ingreso, que es una cifra que se va acomodando de acuerdo a lo que uno recibe por la jubilación, por sus aportes, ¿no? Del CPP o el Old Pension Plan, que es una jubilación, un beneficio que se recibe por solamente tener más de 65 años, digamos, juntando esos dos, si uno no llega a un cierto monto, hay un ingreso garantizado. Eso es una cifra variable, depende de cada persona, de cada realidad. Pero ese total, ese ingreso, no alcanza, es insuficiente, está por debajo de la línea de la pobreza. Le estamos garantizando una vida de pobres a los adultos mayores. Efectivamente. Rodrigo, hay otro dato, bueno, parte de los mismos datos y de lo que comentas como para entrar en más detalles. Fíjate, los datos más recientes también destacan el envejecimiento de la fuerza laboral canadiense con la población en edad laboral en todo el país ahora pues más grande que nunca. También el grupo de edad laboral se describe como personas entre 15 y 64 años y los datos muestran que un número creciente de este grupo se acerca a la jubilación. Más del 20% de la población en edad de trabajar ahora tiene entre 55 y 64 años. Y este es otro tema, el tema de la jubilación y qué pasa con las nuevas generaciones. Claro, el punto es allí lo que, digamos, a ver, tiene varias cosas, ¿no? Sí. Pero la primera que me parece a mí es esto que decía yo más temprano, que es pasar la antorcha. Yo dejo mi lugar de trabajo para que un joven se siente a ocupar o a hacer las funciones que yo realizaba. ¿Estoy en condiciones de hacerlo? Esta es la primera cosa. Yo puedo dejar mi lugar de trabajo siendo que mi ingreso se va a ir al suelo, porque voy a percibir como jubilado una cifra que no alcanza a cubrir mis necesidades básicas. Por lo tanto, los adultos mayores estiran el momento de la jubilación mucho más de 5, 10, 15 años. Es decir, hoy tenemos personas que tienen entre 75 y 80 años que están trabajando activamente porque no les alcanza con su jubilación. Esto es un problema serio, sí. Pero mientras que mantengan ese lugar, no están cediendo ese espacio a las nuevas generaciones que necesitan incorporarse al mercado de trabajo. Entonces, esto genera un problema por otro lado, digamos, que ¿dónde va a trabajar esa gente? ¿Sí? ¿Por qué no cedemos ese espacio a las nuevas generaciones? Entonces, si las nuevas generaciones no trabajan, no aportan al sistema, entonces se desbalancea económicamente. Esto es un problema serio. Más allá de los problemas personales de cada uno, porque yo no soy un experto en el mercado de trabajo, pero me pregunto, los millennials, los jóvenes, ¿quieren trabajar en un trabajo precario, con un salario mínimo, con un contrato de corto plazo, digamos, un contrato que dura un año, por ahí, que no son más que 3 días para la semana o 2 días a la semana? ¿Esto les permite a los trabajadores poder vivir? ¿No será que tenemos que empezar a pensar que el mercado del trabajo se ha destruido? Porque aquella realidad que vivieron los que hoy son baby boomers, digamos, sí, los que hoy están jubilándose, es una realidad que no enfrentan las nuevas generaciones. Porque aquellos tenían la suerte de tener trabajos con tiempo completo, beneficios sociales, es decir, que tenían una buena jubilación, porque tenían una jubilación privada que les permitía pensar en un retiro con comodidad. Esa oferta de trabajo ya no existe más. Quedan muy pocas organizaciones, muy pocas organizaciones de trabajo, me refiero, muy pocos empleos donde hay beneficios. Lo que tenemos ahora, si bien se mantiene ese esquema como para mostrarlo, lo que se está produciendo son contratos que son de corto plazo, 1 año, y al año se renuevan o no, uno no sabe, plus que son de 2 días a la semana o 3 días a la semana. Entonces, no alcanza, con ese trabajo no se alcanza a tener un ingreso que le permita vivir. Tampoco se alcanza a aportar al sistema jubilatorio, por lo tanto, el sistema jubilatorio en un punto se va a desfinanciar. Esto es un problema no solamente del gobierno, no solamente de las autoridades, sino que es un problema de todos nosotros como sociedad. Tenemos que empezar a pensar cómo hacemos para cambiar esta realidad.
Sí, definitivamente, cómo empezar a cambiar esta realidad, como bien lo dices. Y justamente ahora que coincidía toda esta información con otro de los temas que estuvimos platicando el día de hoy, que es el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, y parte del lema es la cultura realmente de tener algo que tenga que ver con esto y bueno, que va de la mano con el tema de la jubilación. ¿Cómo nos preparamos para ello? ¿Cómo nos preparamos? Este es el punto, ¿no? Creo que ninguno de nosotros tiene ganas de ponerse a pensar qué voy a hacer yo cuando sea viejo. Yo le pregunto, a ver, Celia, yo ya soy un viejo, así que yo ya estoy jugado, digamos, ¿no? Pero yo le pregunto a ¿usted ha pensado cómo va a ser su vejez? Pues realmente no. He pensado a lo mejor quizá cómo me gustaría o cuestiones que visualizo, ¿no? Así como con paz, estabilidad y demás. Pero realmente pensarlo, organizarlo, planificarlo, no como tal. Claro, ese es el punto, ¿no? Sí, Uno a exacto. veces piensa en la vejez como una cosa idílica. Claro. Entonces, Claro, uno claro. Sí, algo ideal. Y sí. se imagina sentado a la orilla de un lago. A la orilla del mar. Claro, a la Claro. orilla del mar, digamos, una cosa así, pero en realidad uno empieza a trabajar para eso. Yo lo escucho, a veces he escuchado a los especialistas que hablan de seguro, ¿no? Entonces uno se pone a pensar en asegurar una vejez digna. ¿Cuándo empieza a trabajar sobre la vejez? ¿En qué momento de la vida? Qué buen punto. Entonces, cuando uno lo hace cuando siente el zarpazo de los años en la espalda, ¿no? Así cuando Claro. el zarpazo ahí. Bueno, en realidad uno debiera pensarlo desde pequeño, digamos, ¿no? Desde muy joven. Por eso yo decía más temprano, y sonó por ahí un poco, a lo mejor alguien habrá pensado alguna cosa mala de mí, sospecho que sí, pero cuando yo decía el trabajo que ha hecho Ondas FM en dar un espacio para hablar sobre estos temas del retiro, digamos, estos temas de la jubilación, el tema de la vejez, pero no está dedicado a los adultos mayores. Es una temática que está relacionada con toda la comunidad y que todos debemos preocuparnos, todos debemos trabajar sobre esto. Y Ondas FM ha hecho desde que yo tengo relación con la radio, digamos, ha tenido siempre la puerta abierta para discutir estos temas. Y esto es muy importante porque toda la comunidad debe hacerlo. Esto no es una cuestión personal, esto es una responsabilidad social, me parece a mí. Entonces, agradezco nuevamente a Ondas FM. Gracias, muchas gracias, Rodrigo. Fíjese que en estos temas que decíamos de repensarnos y demás, en el año 2016 era 5 canadienses, le vamos a poner 10 canadienses y un canadiense y medio eran adultos mayores. ¿Sí? De 10 canadienses, uno casi y medio eran adultos. Ahora estamos que de 10 canadienses, 2 son adultos mayores. Lo voy a bajar, es el 20%. El 20%. El 20% de los canadienses es una persona de 65 años o más. Es un número realmente importantísimo. Hay que pensar alternativas, ¿no? Para las personas de 65 años. Digo yo, mayores de 65 años, muchos de ellos en muy buen estado físico, muchos de ellos en muy buen estado mental, y también con necesidades de hacer cosas porque no trabajan más, porque la compañía le dijo, mire, se va a retirar. ¿Y cómo hacemos? Ojalá sea así, digamos, ojalá, porque digamos, la realidad de que el adulto mayor hoy a los 65 años se puede jubilar es una realidad a medias, porque, como decíamos más temprano, se ha ido precarizando el ámbito del trabajo. Esto es una realidad cierta, se ha precarizado el ámbito del trabajo y no todos los adultos mayores hoy están en condiciones de jubilarse a los 65 años. Pero vamos a suponer que ya dejamos ese aspecto. ¿Qué pasa con aquellos que se jubilan? ¿Qué pasa con los adultos mayores que están en condiciones económicas, se pueden jubilar, digamos, no van a vivir una vida de millonarios, pero les alcanza para vivir, ya tienen su casa, probablemente ya la pagaron o están terminando de pagarla, pueden vivir bien, digamos. ¿Qué pasa con esos adultos mayores? ¿Quién los atiende? Son adultos mayores que tienen buen estado físico, buena salud, están en perfectas condiciones para bastarse a sí mismos, probablemente vivan solos, muchos se han divorciado, tienen una vida independiente. El otro día leía en un periódico una queja de una señora que se divorció de su marido después de muchos años de casado. Cuando los hijos se fueron a vivir a sus propias casas, ellos decidieron divorciarse porque tenían una vida
distinta. A ella le gustaba juntarse con amigos, le gustaba cócteles y demás, mientras que a su marido le gustaba acostarse en la noche, leer tranquilo, estar en la casa, ver un poco de algo de música, bueno, en fin, vidas distintas, ¿no? Actitudes distintas, pero decidieron juntarse y tener una vida sexual activa. Los hijos se horrorizaron cuando esto pasó. Pero ¿cómo? Papá, mamá están divorciados, ¿cómo se les ocurre? Como si fuera una infidelidad, digamos. Sí, ¿no? sí. Como se ve que es que, bueno, ustedes están locos. A ver, el amor permanece y tiene distintas formas de expresarse. Estas son cosas que hay que terminar de entender, digamos, ¿no? El adulto mayor es una persona que tiene todas las condiciones de un ser humano, solo que es un poquito más viejo. No es que dejó de ser un ser humano para pasar a ser un adulto mayor. Claro. Entonces, sí, claro. Esa persona definitivamente necesita espacios donde poder desarrollar esas capacidades, donde poder desplegar sus potencialidades. Pero lo más importante en esto, me parece, Fabián, es percibirse a sí mismo como una persona que está en condiciones, porque esta es la segunda cosa, ¿no? La vez pasada me junté con un amigo y que ya está, digamos, pasó la edad de jubilación, sigue trabajando, y él me decía que ahora está tomando, no sé si 3 o 4 pastillas, medicamentos por día. Pero ¿cómo? Vos que has sido toda tu vida un defensor de evitar las pastillas, la dependencia de las pastillas, y me dice, y lo que pasa es que ahora ya soy viejo. ¿Qué pasó? Cuando uno pasa una cierta edad, deja de lado las convicciones. ¿Por qué? Porque todo el entorno está diciendo, usted es una persona vieja, por lo tanto es una persona enferma, por lo tanto es una persona que no está en condiciones de bastarse por sí mismo, que no puede aprender, que no está en capacidad de amar, que no está bueno, en fin, todo esto que nosotros llamamos viejismo. Este paradigma es el que hay que cambiar, porque ese paradigma encaja con un sistema que ya no funciona más. Ese paradigma es, usted ya no puede por sí solo, a ver, abuelito, venga que le voy a dar de comer, siéntese que le voy a dar la papilla, quédese quietito, siéntese acá en esta silla. Entonces, ese esquema de una persona que no puede bastarse por sí misma, necesita alguien que los cuide. Entonces, fíjense que acá está la trampa, porque si nosotros seguimos pensando que el adulto mayor no puede bastarse por sí mismo porque ya está decrépito y ya no funciona más, lo que nos hace falta es alguien que lo acompañe. Claro. ¿Es posible? ¿Es posible eso? No, no es posible. Entonces hay que repensar la edad del adulto mayor como una cosa distinta. Y animar a nuestra gente, a nuestros adultos mayores, a que tomen decisiones que sean empoderantes de su propia capacidad, no dependientes de otros. Claro. No limitantes. No limitantes, exactamente. Rodrigo, hay una pregunta que llega de un oyente, Claudio, nos dice, hola Rodrigo, yo apliqué para mi jubilación, pero solo recibo el CPP y no el Old Pension Plan. ¿Esto es porque sigo trabajando o porque debo aplicar por separado? Gracias. No, tiene que hacer una aplicación específicamente para el Old Age Security. Old Age Security. Tiene que aplicar por otro lado. Una cosa es el CPP, otra cosa es el Old Pension Plan. Pero no se preocupe, aplique que le van a pagar todo lo que usted tenía que haber percibido desde el momento en que llegó la edad de la jubilación. Es retroactivo. Yes. Es retroactivo, muy bien. Pero además hay otra cosa, si está trabajando, por ahí no le conviene recibir el OAS. Si está trabajando, no sé, ¿está trabajando, señor? Sí, dijo que sí. Bueno, no le conviene, porque eso es un número que debiera tomarlo más chiquitito, digamos, ¿no? Pero en ese sentido sería muy interesante que algún día lo invitemos a Gabriel Parada para hablar sobre esto y que pueda responder algunas preguntas de la gente, porque hay un error, digamos. Usted podría no recibir el OAS durante hasta 10 años, digamos, porque por cada año que usted no lo recibe se le va a incrementar el día que lo reciba. ¿Sí? Entonces es como, no es un ahorro, no es que usted ahora recibe $300, pero después va a recibir 400. Entonces esto es una cosa que hay que pensarla muy bien, y en ese sentido un especialista como Gabriel podría ayudarnos. Si quiere yo le puedo dar el teléfono de Gabriel Parada para que esta persona le llame. El teléfono de Gabriel es el
492-5128, repito, Gabriel Parada. Espere, déjeme, porque si no, no tenga tiempo ya de anotar por acá. A ver, un segundito. Para variar no puedo anotar por acá. Claro, Celi, a ver, usted anótele ahí por favor. Hay ahí está. Elementos que escribe, sí, mire el lapicero que acaba de sacar. No me ilumine con esa linterna, le pido por favor. Que me ha enseguecido con ese... Es una lapicera electrónica. Bueno, a ver, Gabriel electrónica, Parada. fíjate. A ver, Gabriel Parada. Sí, 416. Ajá. 492. 5128. Muy bien, ahí se lo vamos a pasar a Claudio. Es muy interesante esto y lo voy a comprometer a Gabriel para que esté con nosotros la próxima semana. Ojalá pueda. ¿Por qué? Porque hablar sobre los dineros que vamos a recibir cuando nos jubilemos es un componente esencial para poder diseñar este futuro que hablábamos más temprano con Celia, ¿no? Porque si no es una fantasía. Y lo cierto es que esa fantasía se diluye en el momento en que uno recibe el primer cheque y siempre como, esta es mi jubilación. Pero con esto no pintamos la casa, con esto no me alcanza ni siquiera para ir al supermercado y más en una situación de inflación como la que estamos viviendo. Entonces, por supuesto que tenemos que seguir reclamándole a los responsables de los sistemas de gobierno que paguen una jubilación que sea digna, pero con eso no nos alcanza. Porque a Dios rogando y con el mazo dando, son las dos cosas. Tenemos que golpear en la puerta de los responsables de los ingresos de los adultos mayores, pero también tenemos que nosotros, cada uno de nosotros, hacer activamente, ir construyendo nuestro espacio, en todo sentido, en lo económico, en el tema de la vivienda y para mí, muy importante, las relaciones que yo tenga con el resto de las personas. ¿Cómo me relaciono yo con mi familia? ¿Cuál es el espacio que le doy yo a los adultos mayores en mi familia? ¿Cuál es el espacio que yo como adulto mayor le doy a ellos en mi vida? Entonces, estas son las cosas que hay que ir trabajando y me parece que vamos a seguir conversando sobre esto como toda la semana, Fabián, con mucho placer aquí en Ondas FM. Me parece muy, muy bien, Rodrigo, realmente. Placer, como siempre, enorme de recibirte por acá y recordándole a la gente que el sábado a las 7 de la mañana estamos escuchándolos. El encuentro con Alejandro Morales en Tarde o Temprano, que se repite el domingo a las 10 de la mañana. Fabián, Celia, muchas gracias. Igualmente, saludos. Rodrigo, un abrazo grande, gracias por estar allí.